Bienvenidos a Can Comics. Hoy os traemos un manga muy rico que nos trae la editorial Ibrea titulado Levius, el volumen 1 del autor completo Haruhisa Nakata. Adelante con la reseña. La historia va a transcurrir en un ficticio siglo XIX en Europa, donde al parecer pues estamos en un escenario de posguerra donde tuvo pues lugar algún conflicto muy grande que ha dejado graves secuelas, muchísimos heridos y gente muy afectada psicológicamente. Y lo vamos a ver desde el punto de vista de Levius Cromwell, que es un niño que se quedó, digamos, huérfano de padre, o sea, su padre falleció en la guerra y su madre se encuentra gravemente herida, hospitalizada, sin poderse mover ni nada. Y veremos pues que se va a hacer cargo de este niño, que como no podía ser de otra forma, es menor de edad, como suele pasar siempre en estas historias manga, pues va a ser adoptado por su tío Zack y por su abuela. La principal diferencia que podemos encontrar ya en este manga frente a otros es que el personaje que nos van a presentar aquí va a ser bastante introvertido, va a estar bastante metido en sí mismo y veremos pues que va a sufrir, como yo más o menos he podido ver, una especie de trauma infantil. O sea, él esta situación de guerra pues evidentemente con la edad que tiene la trauma en cierta manera. Entonces veremos que este niño va a tener como extrañas visiones en las que va a ver a su madre de joven y le va a llamar mucho la atención un cartel de Steamboxing que siempre va a ver al fondo. Y ese Steamboxing de cierta manera lo va a obsesionar y va a hacer que se interese por este deporte que no es ni más ni menos que peleas de boxeo a muerte, pero con la peculiaridad de que todos los que participen en ellas pues deben de tener como miembros prostéticos o brazos o piernas robóticas, todo con esa estética steampunk que más que digamos robots en sí mismos pues son como máquinas de vapor o alguna especie de proto-robots y demás. Y veremos pues que para focalizar ese trauma que tiene, para un poco superar todo esto, pues se va a meter en estas peleas que van a ser prácticamente a muerte. O sea, veremos que las luchas van a ser muy encarnizadas, por lo visto va a ser un negocio que va a mover muchísimo dinero, va a haber muchos intereses en ellos, y él pues va a participar siendo muy joven, se va a ir clasificando muy rápido y va a llegar pues casi a los puestos más altos de la clasificación. Pero curiosamente, normalmente los mangas deberían de centrarse a lo mejor en esta premisa de los combates y demás, pues aquí en este caso nada más lejos de la realidad. O sea, aquí vamos a ver que los combates van a ser una mera excusa narrativa para a través de ellos contarte un poquito más sobre este conflicto, contarte un poquito más sobre los personajes, sobre sus motivaciones, sobre sus traumas. Los combates van a ser espectaculares, van a estar dibujados con un trazo así como muy onírico, con mucho movimiento, y en el que veremos pues todos los combates van a ser mudos. O sea, ahí no vamos a ver las típicas frases de que se empiezan a retar entre ellos, van a ser combates muy viscerales, muy cercanos, muy directos, en los cuales pues prácticamente siempre va a acabar uno de los dos contendientes muertos y van a ser impresionantes, ya os digo, con el dibujazo que nos van a presentar aquí. Más adelante nos irán presentando a personajes secundarios que son muy interesantes, como Hugo, que es un luchador que también se vio como muy inspirado en uno de los grandes luchadores de Steamboxing, fue su inspiración y él un poco quería llegar a ser como su ídolo. Y veremos pues que tiene como ese rollo así fanfarrón de caer mal a todo el mundo, pero veremos que en el fondo no es tan así. O sea, nos van a plantear a personajes muy interesantes, incluso el tío de Levius también pues va a tener un trasfondo que poco a poco lo van a ir desarrollando y que va a ser ciertamente curioso. Luego una niña muy joven que veremos más adelante también, la cual prácticamente no se va a poder desarrollar mucho en este tomo, pero imagino que en el segundo lo harán bastante mejor y más al detalle, que también pues despierta mucho la curiosidad. Y en resumidas cuentas es eso, vamos a tener un manga dibujado excepcionalmente, con ese estilo que a veces parece abocetado, que tiene como algunos fondos difuminados y otros como más definidos, como para recalcar ciertas escenas o a cierto personaje concreto, que va a ser una auténtica delicia ya solamente por el dibujo. Y a nivel de guión ya os digo que es una historia que se toma su tiempo, que te va contando todo poco a poco, que todo cuenta algo, ya os digo, los combates cuentan algo, los momentos tranquilos cuentan algo, en todo momento te van a ir creando ese universo sin necesidad de recurrir a lo mejor a explicaciones más burdas, sino con las propias sensaciones y con los propios diálogos que van a tener los personajes entre ellos. Nos encontramos ante una de las opciones de manga más interesantes que podemos comprar hoy en día, ya que además simplemente van a ser 2 tomos, o sea, vamos a tener este tomo, un segundo volumen, y ya tendremos la historia cerrada y autocontenida, sin estirarla en exceso, como suele ser una de las grandes taras del manga, o de la que la gente echa más para atrás, el meterse en series muy largas.
Pues aquí ya os digo, por 14 euritos vais a tener este tomo, el segundo volumen, que me parece que saldrá a final de año, y ya está, ya completaréis esta historia, que nos va a dar, yo creo, una muy interesante visión de lo que es un escenario de posguerra, de lo que son los traumas de un niño que ha vivido esta situación. Veremos también que yo creo que va a haber algún mensaje de fondo sobre los niños soldados, que es un tema que se toca tangencialmente por ahí, que creo que se desarrollará más en el segundo volumen. Y en conjunto, pues ya os digo, tenemos una estética muy chula, una narrativa que engancha mucho, esto te lo vas a devorar en nada, y una gran recomendación que quiero hacer aquí desde Can Comics. También quería hablar brevemente de la serie de animación que ha salido en Netflix, que no le hace honor, porque realmente lo que vamos a ver en esta serie va a ser algo como lo que muchos a lo mejor se esperan cuando compren este manga, que esté todo centrado en que los combates, por lo visto va a haber muchísimos combates, va a estar todo centradísimo en eso, va a ser como una especie pues de serie shonen más en la que va a ir combatiendo y enfrentándose a enemigos más fuertes, y no va a tener nada de la esencia que yo os he contado aquí, de ese mensaje de fondo, de todo ese escenario de guerra que nos van a ir contando y en el que van a profundizar poco a poco, y con ese enfoque tan personal de cómo lo está viviendo cada uno de los personajes, todo eso no lo vamos a tener. Así que si habéis visto el anime de Netflix y pensáis que el manga va a tirar por ahí, no penséis eso, porque es que no tiene absolutamente nada que ver. Así que nada, desde aquí animaros a comprarla y a contarme vuestras impresiones en comentarios cuando lo hagáis. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, dejadme un buen like si ha sido así, suscribiros al canal si no estáis suscritos, y nos vemos muy pronto aquí en Can Comics con más reseñitas, más directos y más cositas. ¡Hasta luego!